Muy buenos días a todos. Eh, es este el mensaje que quiero enviarles en este domingo, que como la pandemia del coronavirus nos permite, hacemos entonces misas sin pueblo, o sea, con el pueblo en el corazón. A través de este medio, de esta difusión, quiero enviarles a ustedes, bueno, aquellas reflexiones que pueden hacer ustedes en sus casas, como familia, pequeña iglesia, como pequeña comunidad misionera. Simplemente juntarse en la mesa, hacer una oración, leer la palabra y comenzar a profundizar, a ver cada uno de los demás qué siente. Yo, como mensaje que en realidad siempre comienzo con este método simple, que es para nosotros el método de las Santas Misiones Populares, que es que cada vez que vamos a leer la Biblia, vamos a leer su palabra, tenemos que pensar en el lenguaje y en el mensaje. Lenguaje porque los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son de hace muchos años, muchos siglos, que por lo tanto tienen un lenguaje profundo, pero un mensaje para ahora. Porque ese lenguaje es un lenguaje a veces de muchos siglos atrás. Por eso, también es mi consejo leer esta palabra de Dios 2 o 3 veces, porque con una vez no alcanza para descubrir la profundidad del mensaje. Y lo que nos importa a nosotros es el mensaje. Por eso entonces es que les voy a volver a leer el mensaje, ustedes que lo lean en sus casas, pero yo quiero volver a leer estas lecturas por segunda vez para que al profundizar este libro veamos el mensaje que tiene. Y dice así el primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Y luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: falta el más pequeño que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y de buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra del Señor. Este mensaje, como tema central, es la elección de David, que en realidad nos refleja el modo de elegir y los criterios para elegir. Como mensaje es eso. A ver, ¿cuál es el Mesías? ¿Cuál era el ungido por Dios, el que Dios quería? Y entonces es este diálogo entre Dios y Samuel, que en su interior Samuel quería elegir a uno por su apariencia, por su aspecto, pero Dios le decía que no. Y en el fondo, fíjense los criterios que nosotros tenemos para elegir. Criterios que son siempre humanos,
pensamos en el más fuerte, en el que tenga más virtudes, en el más dócil. Sin embargo, Dios elige según el corazón. Y es así que pasaron sus 7 hermanos y Dios no los eligió. Y entonces aquel que tenían como despreciado, como el último, el que era el pastor, que se había quedado en el campo porque no valía, a ese lo hizo venir y Dios sí lo elige. Creo que lo que tenemos que pensar es en qué criterios tenemos nosotros para elegir las cosas de Dios, sabiendo que, como Samuel, no elige lo más importante, lo más grande, lo más poderoso, sino al contrario, lo más pequeño, lo más frágil, lo más simple. Yo creo que como mensaje nos dice que una y otra vez tenemos que pensar que las cosas de Dios van por lo pequeño, por lo sencillo, no van por lo grande. Siempre nosotros tenemos criterios de éxito, de poder, pero por ahí no van las cosas de Dios, al contrario, va por la humildad, la sencillez, por ahí transforma Dios al mundo, por el amor a los pobres, a los pequeños, a los sencillos, por lo simple, no lo grandioso, lo que realmente cambia nuestro corazón. Y todo del Antiguo Testamento, del llamado de David, justamente que acordémonos que era su padre Jesé, que nació en Belén, es el reflejo de lo que mañana iba justamente a nacer Jesús en Belén, por eso, porque era de la familia de David. José era de Belén y José y María tuvieron que peregrinar hasta Belén para que naciera Jesús. Pero bueno, ¿qué sentido tendrá este mensaje de elección y de saber ver a Jesús en medio nuestro con el Evangelio? Vamos a ver qué tema dice el Evangelio y cómo yo les dije, leámoslo por segunda vez. Por eso, que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús al pasar vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, ni pecó él, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este aquel que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, soy yo. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista, y él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios?
y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Y él le contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron, ¿es este tu hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y ustedes no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me han abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron afuera. Supo Jesús que lo habían echado afuera y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él contestó, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que te está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús le contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Esto es palabra de Dios. Entonces nos preguntamos qué mensaje tiene esta palabra de Dios, este maravilloso relato de la cura de Jesús a este ciego. Yo diría como primero, como introducción, tenemos que saber que el Evangelio de Juan es el Evangelio más simbólico, mucho más que los otros dos. ¿Qué quiere decir? Que todos los evangelios describen a veces algunas cosas de Jesús, pero el Evangelio de Juan siempre tiene lo yo soy. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Siempre dice yo soy. Entonces, en este relato siempre tenemos que mostrar todo un contenido profundo, simbólico, que en realidad el contenido es poder ver. Y, como justamente decíamos en la reflexión de la primera lectura de Samuel,
el reconocer a Jesús, el reconocer al Mesías, al Hijo de Dios. Que, decía Samuel, Dios no tiene criterios humanos, sino se maneja con los criterios del corazón. Y en todo este relato justamente pasan cosas que tienen un gran contenido para los judíos. Por ejemplo, que él hizo este milagro en sábado, que él curó en sábado, que para ellos el sábado es sagrado y no se tiene que hacer ningún trabajo, ni siquiera curar a alguien. Y es por eso que Jesús en realidad rompe con todas las tradiciones, rompe con todas las tradiciones judías, con todas las tradiciones en que el sábado no se podía hacer nada, ni caminar más de 200 pasos, y no se podía hacer milagros. Bueno, él rompe con eso, justamente estremece la estructura eclesial. Algunos saben ver más allá, quieren mirar al corazón, porque ¿cuál es el conflicto con Jesús? Por ejemplo, con los fariseos. Es que era un hombre cualquiera, no era sacerdote, no había estudiado teología, no pertenecía al templo, no cumplía las normas de la ley, que en sábado no se tenía que hacer trabajos. Entonces, según los criterios humanos, no podía ser el Mesías. Solamente aquellos que tenían un corazón abierto a Dios, al corazón, podían ver en un hombre tan sencillo como el artesano de Nazaret a el Dios con nosotros, al Mesías. Sin embargo, el hecho de fe estaba a las claras, lo que decía el ciego. Yo no sé si es pecador o no es pecador, pero él me curó, yo no veía antes y ahora veo. Entonces, el ver o no ver tiene otro significado también. ¿Por qué? Porque no son con estos ojos que me dio Dios los que me hacen ver o no ver. Claramente, dice el Principito, ¿no? No se ve sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y es cierto, porque muchas veces decimos nosotros en nuestros dichos comunes, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi? Y me dice, ¿pero qué? ¿Se sacó los ojos que no lo vio? No, no lo vi con el corazón, no le miré adentro, no lo vi con la luz de Dios, ¿no? Con los ojos del corazón. Y es eso lo que nos llama a ver el signo. Sabemos que los milagros siempre son el signo del reino de los cielos. O sea, Jesús no curó a todos los ciegos, pero hizo este signo, ¿para qué? Para que se vea más allá de los ojos, se vea en el corazón. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque los fariseos, por las leyes y por las cosas religiosas, no lo quisieron ver. En cambio, el ciego, sí, y no lo había visto porque estaba ciego cuando lo curó. Entonces, cuando se le vuelve a encontrar Jesús, que sabe que ya lo echaron de la sinagoga, lo despreciaron, y él sigue creyendo, le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor? Y soy yo el que te está hablando. Y entonces el ciego, creo, Señor, y postrándose lo adoró. O sea, lo vio con los ojos de la fe, no con los ojos. Cuando lo supo ver y reconocer, creo, Señor, sí creo. En realidad, el mensaje que nos está hablando y que nos está llamando es ese, que sepamos creer con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, que veamos los milagros cotidianos que nos suceden. El milagro por haber amanecido hoy, por estar vivo, por ver el sol, las estrellas, la luna, el aire, el viento, sentir las plantas que crecen en ese misterio de Dios, los animales, y que nos lleva a reflexionar en este tiempo, tiempo de pandemia, de virus, a veces de temor, pero que en realidad en quien único tenemos que contar la certeza de que el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, que Él es el dueño de la vida, más allá de todos los virus, de todas las guerras, de todo. El dueño de la vida es Dios.
tener esa certeza de Dios de decir, si yo vivo, si respiro, si mi corazón late día a día, es solo por Dios, hasta que Dios lo quiera. Por eso no podemos sentirnos dueños de la vida y de la vida de otros, de la vida de los demás, al contrario. Tenemos que ser justamente solidarios con la vida de los demás. Y eso es saber ver más allá de las cosas, más allá de los temores o de esta pandemia que nos encierra, saber ver que el dueño de la vida es Dios. Pero que Dios cuenta con nosotros, con nuestras manos, con nuestra cabeza, con nuestra mente. No es cuestión ahora de hacerse salir y me voy a infectar para ver si Dios es Dios. No, no proveerás al Señor tu Dios, porque eso en el fondo es no ver. Si Dios me dio manos, piernas, cabeza, inteligencia, corazón, es para usarlas. Dios cuenta con eso. No tenemos que ser sonsos de decir, me tengo que regalar y que Dios arregle mi vida. No, tenemos que ser solidarios y justamente, por ejemplo, en un caso así, nos protegemos, nos cuidamos, somos solidarios. Y entonces este tiempo se puede volver un tiempo de reflexión. Y este mensaje nos puede hacer ver, por ejemplo, nuestra unidad familiar, nuestro diálogo. ¿Sabemos mirar en nuestra familia con el corazón? ¿O miramos más con los ojos, con nuestros juicios y prejuicios? Yo creo que Jesús nos llama ahora a aprender a mirar con el corazón. Creo que le tenemos que decir a Jesús eso. Jesús, enséñanos a mirar con el corazón. Que por encima de nuestras historias, nuestros momentos, que sepamos ver las cosas buenas de los demás. Y las cosas malas, tratemos de animar en el bien. Y profesemos esa fe que creemos y que queremos vivir. Hasta siempre, a todos ustedes.